Imagina que vuelves a tu infancia por un momento y vas a un evento deportivo que estás esperando con mucha ansia. Tu luchador favorito va a jugarse todo o nada en un combate por el título de campeón pesado de la lucha libre. Estás esperando este combate con muchas ansias. Sin embargo, pocas horas antes de que sea este combate, se cancela y un luchador suplente tiene que reemplazarlo. ¿Cómo te sentaría? Pues muy decepcionado y me preguntaría qué ha pasado, la verdad. Pues hoy, y gracias a nuestro seguidor José Daniel, que nos contactó por Instagram, vamos a conocer la historia de Chris Benoit. Christopher Michael Benoit va a nacer el 21 de mayo de 1967 en Montreal, en Canadá, aunque se crió en Edmonton, se mudó de ciudad, y desde muy pequeño va a ser un gran admirador de la lucha libre, en concreto de un luchador que es Bret Hart. Desde muy joven, él va a estar totalmente fascinado por su físico, que era un físico casi de culturista, y desde muy pequeño va a estar deseando convertirse en eso que su ídolo es. A la edad ya de 13 años, le comentó a su padre, de 13 años solo, que él lo que quería por Navidad era un gimnasio. Y su padre comenzó a eh, proveerle de las máquinas para hacer ejercicio y entrenar su cuerpo. Supongo que por aquellos años que tu hijo te diga que quiere un gimnasio está muy bien visto, ¿no? Exactamente. Y ya desde ese momento él empezó a entrenar. Y él siempre, desde esa edad, que es una edad muy joven en la que muchos de nosotros estamos con la mente en otras cosas, él ya tenía una disciplina muy férrea de entrenamiento. Él siempre ha sido atlético, ha estado entrenado y siempre ha cuidado su cuerpo desde muy joven. Porque él quería convertirse en lo que Bret Hart era. Era un hombre súper fuerte, súper grande, un hombre al que admiraba. Ya desde muy temprano, él sabía que él quería ser luchador, un wrestler que se llama en inglés, profesional, cuando fuera adulto. Y ya desde muy joven, cuando ya tenía solo 18 años, empezó a entrenar en el sótano de su casa, al que fue ampliando de máquinas, proveyendo más y más sofisticadas máquinas, por así decirlo, para convertirse en luchador profesional. Él llamaba a este sitio el calabozo. Era, no sé por qué, pero Con ese nombre no sé si disfrutaba o sufría demasiado. exactamente. Y él ahí empezó a entrenar cuando ya tenía 18 o 19 años para convertirse en luchador profesional. Y ahí fue cuando él empezó a hacer sus primeros pinitos en la lucha profesional. Él empezó a trabajar en una promotora de wrestling de esa zona que se llamaba Stampede Wrestling. Y bueno, ahí empezó a luchar con máscaras. Bueno, tú sabes que en la lucha libre Sí, lo de las máscaras está sobre muy. todo en la zona de México y Exactamente. demás. Aunque ahora ya no se hace tanto, en el México sí, pero no tanto en Estados Unidos. Y él empezó a hacer lucha libre con el nombre de Pegasus, Wild Pegasus o Pegasus Kid. Él en ese momento no era Chris Benoit. Más tarde, si se cambiara el nombre, usará su nombre real, que es algo que no muchos luchadores hacen. Sí, sé que la mayoría suelen tener un tipo de nombre ficticio. Exactamente, es como un personaje. Sí. Y ahí él va a empezar. De hecho, sus mayores logros en ese momento fue conseguir el campeonato por parejas, lo cual estuvo bastante bien. Y desde 1900, esto fue en 1991, Y se me olvidó estamos hablando comentarlo. dentro de su zona todavía, en Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Exactamente. Pero desde 1991 hasta 1996 va a ir alternando entre luchar en Stampede Wrestling, que es de su zona, también va a luchar para la New Japan Wrestling, que no sé por qué, pero en Japón hay una gran Una afición. admiración por Sí, la hay, lucha hay una libre. gran afición por el wrestling, de hecho muchos mexicanos van allí también. Y Pues fue, de Japón sabía muchas cosas, pero lo de la lucha libre no tenía ni pues idea. hay un montón, hay un montón. Y de hecho, fue intercalando, digamos, entre Estados Unidos, Japón y México. Pues así, hasta que en 1996 va a fichar, por así decirlo, por una empresa ya algo más conocida, algo más, no tan de un ámbito tan local en Estados Unidos, sino más nacional, que era WCW, que era, bueno, Ya me suena. ya te va sonando. Sí, algún cinturón he visto con esas siglas y demás. Exactamente. Y ahí es ya cuando él empieza, llegamos ya a hacerse más notorio, porque eso es otra cosa que no he comentado, pero Chris Benoit tenía una admiración total por el wrestling. Quiero decir, él era una persona súper disciplinada, que de hecho he visto algunas anécdotas que él estaba un poco obcecado con el tema de hacerlo bien. Y en un combate que hizo, digamos como que falló un golpe y cuando fue una persona al vestuario lo encontró haciendo 100 sentadillas y dijo que era su castigo por haberle fallado al wrestling profesional. Ahora me voy entendiendo más lo del calabozo, la verdad. Benoit era considerado por muchos de sus compañeros de lucha un luchador con una técnica perfecta. De hecho, era un luchador muy contundente. Sus golpes eran más reales que de otros contendientes que tenía. Y en esta época él va a estar oscilando un poco entre
ECW, que es Extreme Championship Wrestling, y también entre WCW, que es la que tú conocías. Extreme Championship Wrestling es un poco más, como su propio nombre indica, un poco más extrema. A ver, yo te hago la pregunta así por tirarla, pero entiendo que son los típicos que se tiran sillas y mesas y salen sangrando por ahí. Es mucho más que eso. Ah, No son solo sillas y mesas, que son lo más típico, digamos. Además, en esa época, y a raíz de lo que pasó, que ahora vamos a verlo, se cambió mucho esa, digamos, legislación de qué se podía usar y qué no en la lucha libre. Hablamos de chinchetas, hablamos de palos con un hierro afilado alrededor. O sea, eran luchas de verdad. Hablamos de fuego, o sea, se usaba fuego. pero claro, yo entiendo que la lucha libre es como un teatro un poco que se hace. Entiendo que aquí era menos teatro, porque si se Allí usaba todo era eso, bastante menos teatro. Bueno, también había. Las historias estaban coreografías. pastadas, había coreografía y tal, pero cuando tú te caes con la espalda desnuda en un suelo de chinchetas, eso Te duele igual, te sea duele teatro que igual. no sea teatro. Ellos saben que van a caer ahí porque está entrenado y está coreografiado, pero el dolor, Es eso el te, mismo. eso te lo comes, exactamente. Y ahí fue cuando empezó a hacerse un poco más famoso. Al final, cuando fue su explosión real, fue en 1996. Él ahí estaba, ya había tenido su primera mujer, que se llamaba Martina, con la que tuvo 2 hijos. Y ahí tuvo una especie de problema porque él se divorció y digamos, exigencias del guión, porque lo que pasa en el wrestling es un guión, quiero decir, hay guionistas que escriben las historias, quién se va a pelear con quién va a ganar, qué va a pasar, Está todo todo eso, pactado, sí. exactamente. Él empezó a tener una relación ficticia con Nancy Benoit. Ficticio. Ficticia, que en ese momento no se llamaba Nancy Benoit, se llamaba Nancy. Era una luchadora que era era la mujer real de un luchador de ahí, y bueno, pues se hicieron ahí como un juego de celos, tal, no sé qué. Lo que pasó en realidad es que estos Chris Benoit y Nancy se enamoraron y al final se acabaron casando. Lo ficticio pasó a ser real. Exactamente. ¿Y qué pasó? Que en la cumbre de esto estaba un tal Sullivan, que era el marido, ahora ex marido, de Nancy Benoit. Y entonces, como él estaba en la dirección, impedía que Chris Benoit pudiera acceder a títulos, lo ninguneaba un poco, y él dio un ultimátum en el que dijo: o lucho por campeonatos o yo me voy de aquí. Al final, lo que hizo este tío para que no se fuera es darle la oportunidad de ganar el campeonato, y lo que hizo Chris Benoit fue ganarlo y nada más ganarlo, irse. O sea, que se llevó a la chica y se llevó el título y quizás se fue a un sitio mejor. Exactamente. Y ahora llega la siguiente parte, que es cuando realmente se hizo mucho más conocido, porque ahí llega a la empresa que tú conocerás más, y cualquier persona que sepa un A poco ver de si wrestling. adivino. WWE. Exactamente. WWE con el mítico McMahon. Sí, recuerdo el videojuego jugando en la Play, No de sé por qué joven. en España hubo un boom, no recuerdo en qué año exactamente, pero Gigantesco, pero yo creo que sería sobre 2005, 2006, 2007. 2006, 2007 Yo por ahí. recuerdo verlo en la tele y luego a Fernando Alonso en la Fórmula 1, de eso sí me Exactamente. acuerdo. Eran otros tiempos. Sí. Ahora ya no es tan popular en España, pero en ese momento todo el mundo, es verdad que estaba, sobre todo la gente de nuestras generaciones entonces, gente de instituto, cosas Mm. así, estaban todos con eso. Y ahí fue cuando de verdad despunta, porque esa es la más conocida mundialmente, diría yo. Sí, yo no conozco otra más famosa que esa, y aparte es que estaban los juegos de las videoconsolas, se hizo súper viral ese juego, se vendió en cantidades increíbles, lo tenía yo, lo tenía todo el mundo. Exactamente. Y bueno, se me ha olvidado comentar una cosa que es muy importante, de hecho para mí es clave, y es que en estos años, estamos ahora en el año 2000, cuando se une a la WWE. En el año 1995, 94, cuando todavía estaba yendo a Japón, a México y tal, conoce al que va a ser su mejor amigo, que a lo mejor te suena también, que es Eddie Guerrero. Sí, sé quién es. Ese es el que llevaba máscara, Eddie o Guerrero llevó máscara un un tiempo, sí, tiempo, sí. por lo menos. Ellos se hicieron uña y carne, inseparables. O sea, para él era como un hermano. Mm. Y ahora digo porque es importante, porque algo pasaría para que tenga relevancia en esta historia. Para mí sí la tiene. Yo, Ahora, los oyentes podrán decir si tuvo o no. yo puedo intuir por dónde va, pero me voy a esperar a ver si es o no. Lo vamos a ver. Dejémoslo de momento en que eran inseparables, como hermanos, básicamente. Ujú. Y bueno, ¿cómo fue el periplo, digamos, de Chris Benoit por WWE? Pues fue muy bien realmente. O sea, como he dicho, es un luchador muy respetado, con una técnica impecable, con una credibilidad en sus golpes que estaba ahí, y toda la gente decía pues que era un luchador ejemplar, nunca fallaba un show, nunca fallaba un entrenamiento, hemos dicho desde el principio, disciplina férrea.
Así que era muy respetado y también muy querido, la verdad, por Ujú. la gente allí. Vamos a ver, vamos ya un poco a qué va a pasar, por qué estamos hablando de Chris Benoit ahora. Antes de eso vamos a hablar de qué pasa en 2005. Y es que en 2005 su amigo del alma, Eddie Guerrero, va a sufrir un ataque al corazón y va a morir. Esto es un punto clave en la vida de Chris Benoit porque para él era como un hermano. De hecho, la mujer de Eddie Guerrero, que es Vicky Guerrero, habla de que después de que él muriera, Chris Benoit a veces le visitaba la casa y iba a casa de la casa que era de Eddie, iba a su habitación, se ponía a llorar en la almohada de su amigo y decía que era tan extraño, digamos, ver a un hombre grande, fuerte, musculoso, llorar como un niño realmente. Verlo tan pequeño emocionalmente. Exacto. Verlo tan destruido, porque realmente lo destruyó. Ujú. Realmente lo destruyó. Intuía que iba por ahí lo de que iba a ser importante, intuía que un amigo suyo importante quizá perdería la vida. Exacto. De hecho, bueno, yo he visto el documental de El lado oscuro del ring, que lo comentan, hablan de él y dicen que de entonces incluso a él como que le dio paranoia, como que pensaba que las cosas ya no tenían sentido, su rendimiento bajó digamos, en el wrestling, bajó. Fue un punto de inflexión muy grande. También hablamos de que en la vida de Chris Benoit no todo era un camino de rosas, digamos, porque en su vida es verdad que en el wrestling tenía el respeto y el cariño de la gente, Pero una pero cosa es el trabajo y otra cosa es la vida personal. exactamente, en su vida personal no le iba tan bien. De hecho, en 2003, esto es 2 años antes de que Eddie Guerrero muriera, su esposa entonces, que era Nancy Benoit, le puso una orden de alejamiento y le hizo una demanda de divorcio por, en teoría, como malos tratos. Mm. Aunque es verdad que luego, y bueno, malos tratos y diferencias irreconciliables, fue lo que ella dijo. Aunque luego, por alguna razón que no sé cuál es, porque no, nadie la sabe, a lo mejor era porque tenían un hijo en común, la retiró y siguieron juntos hasta 4 años, hasta 3 años más después de eso. O sea que no sé qué pasaría ahí realmente, pero siguieron juntos. Y eso es importante con lo que va a pasar luego en el futuro. Vamos con los hechos y por qué estamos hablando hoy de Chris Benoit. Chris Benoit tenía en 2007, en junio, un combate programado contra CM Punk, que a lo mejor este también te suena, de hecho él sigue en activo ahora mismo, por el campeonato de la ECW. Para este combate había una gran expectación, porque claro, es uno de los títulos más importantes del wrestling. Estamos en el extreme, para Sí, que me quede claro. sí, él, digamos, iba oscilando entre las marcas de SmackDown y Raw y en este momento estaba en ECW, que era una parte de WWE, era una Vale, parte de eso. vale. ¿Qué pasó? En junio, sobre el 22 de junio, tenía programado este combate. El día antes, digamos que esto suele hacer, los combates suelen ser sábado o domingo, pues el día viernes tenía una especie de showcase, que es como una especie de presentación o algo así, a la que él no va a ir. Va a llamar a la WWE para decir que tiene problemas familiares, que su hijo y su mujer han tenido una intoxicación alimentaria y que estaban vomitando sangre. Con lo cual él dijo, tengo problemas familiares, no puedo ir a esto. Hasta aquí, bueno, es algo que puede pasar, aunque a mucha gente le pareció extraño, porque él era una persona que anteponía su trabajo a casi todo. Quiero decir, Sí, pero evidentemente, bueno, ante lo de que vomitan sangre es bastante grave y pueden decir, vale, es algo bastante grave. ujú, exactamente. Entonces, aunque de este showcase, digamos, se ausentó, el combate seguía programado, él iba a ser todavía el luchador que iba a pelear en este combate. Pero no fue así, porque el día antes, el sábado, se hace un anuncio por parte de WWE diciendo que Johnny Nitro va a ser el luchador que va a luchar contra CM Punk y no Chris Benoit porque sería con problemas familiares. Durante este combate, que por cierto estaba programado para que Chris Benoit lo ganara, al final lo ganó el otro luchador, Johnny Nitro, la gente estaba cantando, coreando, queremos Benoit, queremos a Benoit, queremos a Benoit. Benoit no aparecía por ningún sitio. No apareció. La gente pensaba que era parte del plan, del show, que De que era luego iba a aparecer que de iba a aparecer de golpe. momento a reclamar su campeonato. Lo cierto es que en este fin de semana pasaron cosas muy extrañas, como que, por ejemplo, Chris Benoit no dio señales de vida excepto a un compañero que es
Chavo Guerrero, que no es Eddie Guerrero, aunque está relacionado, un mensaje muy extraño porque le mandó por SMS un mensaje que decía, le mandó las coordenadas de su casa, su dirección, y dijo, los perros están guardados en la caseta y la puerta de atrás está abierta, sin contexto ninguno. Para Chavo Guerrero fue extraño porque él había estado en su casa, era un amigo suyo también. Le pareció extraño este mensaje. ¿Qué va a pasar? Que al día siguiente, ese domingo, va a ir la policía a casa de Benoit, porque evidentemente la WWE avisó de que podrían haber problemas, podría estar ocurriendo algo. Cuando va la policía a la casa de Benoit se encuentra una escena un poco dantesca realmente. Hablamos de que encuentran el cuerpo de Nancy Benoit envuelto en una toalla en el escritorio en la oficina de la casa, ha sido asfixiada. Y luego encontramos al hijo también, que también fue encontrado asfixiado en su cama. Pero lo más grotesco, aparte de esto, que te puedas encontrar es que cuando bajaron al sótano donde Chris Benoit tenía su centro de entrenamiento personal, digamos, encontraron a Chris Benoit colgado usando el cable de la máquina de pesas alrededor de su cuello. De las poleas, ¿no? Exactamente. Y bueno, vamos ahora con los detalles del caso. Y es que debido a las investigaciones que se hicieron, se descubrió que a la mujer fue asesinada el día viernes. Fue asfixiada, como hemos dicho. O sea que coincide con la llamada que hace de que están vomitando sangre y se encuentran enfermos. Exactamente. Ahí ya empezó todo, seguramente. Ahí empezó todo. Sin embargo, fue asfixiada un viernes y fue colocada en el escritorio envuelta en una manta en la que fue puesta una Biblia encima de ella, encima de su cuerpo, como si hubiera sido una especie de ritual, algo extraño. En cuanto al hijo, en las pruebas que se le hicieron, se descubrió que tenía calmantes, quizás administrados por el propio Chris Benoit, no se sabe, pero también tuvo una Biblia sobre sus pies, sobre los pies de su cadáver, evidentemente. Quiero intuir, al menos el hijo, espero también la mujer, que con los calmantes, no sé, estuviera inconsciente antes de que la asfixiara. La idea era que él no quería que su hijo sufriera mientras él, pues, lo asesinaba, aunque era un poco, bueno, no lo hagas, ¿no? Pero, sí, bueno. Estilo José Bretón, como hicimos aquí, que no se sabe si sí o si no, antes de meterlo a la hoguera, estaba sin vida ya o... Exacto. Y luego, en el ordenador personal de Chris Benoit se encontró dos búsquedas un poco extrañas. Una fue cómo romper un cuello de forma indolora. Madre mía. Y la otra fue un pasaje de la Biblia en la que se habla de resurrección. La resurrección de un hijo. Yo creo que mentalmente este hombre estaba fuera de sí. No sé si por la muerte de su amigo, la película que tenía montada en su cabeza no era real, era irreal. Pues vamos a hablar de eso también ahora, en un rato, en un momento, sobre qué hipótesis son las que se barajan de por qué pasó esto, porque hay distintas hipótesis y cada uno puede tener aquí su opinión. Pero lo que es cierto es que hay algo que es muy extraño porque el cuerpo de... Bueno, las investigaciones dijeron que la mujer murió el viernes, pero también dijeron que el chico murió el sábado y Chris Benoit se quitó la vida el domingo. ¿Qué hizo Chris Benoit una vez ya estaba el cadáver de su mujer ¿Con el hijo? en la oficina? ¿Qué hizo todo ese tiempo en la casa? ¿Qué hizo? ¿Y el hijo? ¿Estaba vivo hasta el día siguiente? El hijo estaba vivo hasta el día siguiente, quizá anestesiado, calmado, como fuera, pero ¿por qué tardó tanto? ¿Por qué ese lapsus de tiempo entre crimen y crimen? ¿Por qué un viernes, un sábado y un domingo? Normalmente suele pasar que si es un crimen, digamos, pasional, te puedes decir, madre mía, ¿qué he hecho? Acabas con todo y te quitas de en medio tú. Pero ¿por qué ese lapsus de tiempo, no? Ese periodo de enfriamiento, ¿qué hace ese tiempo? ¿Comió? ¿Tenía estómago para comer después de lo que hizo? Yo creo que... no sé. Pues ahora otro dato curioso es que él llamó a la WWE el sábado para decir que por favor si podían pedirle un vuelo porque esto fue en Georgia y el combate no era allí. Que si le podían conseguir un vuelo que iba a llegar tarde pero que iba a llegar. A todo esto es como que él vivía en un mundo paralelo en el que él no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces ahora es cuando vamos a hablar de las posibles hipótesis de por qué pudo pasar esto.
Cuando se hicieron pruebas al cerebro de Chris Benoit, descubrieron que él tenía daño cerebral grave y severo y que su cerebro era similar al de un hombre adulto de 80 años con Alzheimer. Quizá por los golpes recibidos. Exactamente. Esa es una de las hipótesis. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos hablado de antes, Extreme Rules, estamos hablando de golpes en la cabeza con sillas, estamos hablando de golpes de cabeza en el suelo. De hecho, él tenía un movimiento que se llamaba head diving, o diving head o algo así, que era que él saltaba desde la tercera cuerda del cuadrilátero, saltaba y caía con el cuerpo entero, evidentemente, pero caía de cabeza sobre su rival, Sobre el cuerpo del rival. sobre el cuerpo del rival. Son muchos golpes y decían que tenía dañada la parte del cerebro que controla las emociones, el juicio y la memoria. Claro, al final, si no tienes juicio, empiezas a no saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Ni memoria, porque si tú acabas con la vida de tu mujer un viernes y llamas el sábado para decir, uy, Ni te acuerdas de que habías hecho eso el viernes. exactamente. A lo mejor ni se acordó, ni se dio cuenta. Evidentemente hay una intención cuando él pone la Biblia. Yo entiendo, Desde arrepentimiento. entiendo que está como arrepintiéndose de alguna manera. En el cuerpo de la mujer, por cierto, solo se encontró una cantidad de alcohol, pero era mínima. Ella no fue drogada, por así decirlo, en ningún momento. ¿Mm? Entonces, una hipótesis es que a raíz de todo esto del estado de su cerebro, digamos, por los golpes con las sillas y todo esto, que él, pues, no era consciente de lo que hacía, era una persona totalmente demente. Pero lo cierto es que no era tan así, porque él seguía luchando en todo este tiempo atrás y él seguía con su rutina y cosas así. Claro, al final, problemas de memoria, pero luego para luchar tenía que aprender coreografía, tenía que Exacto. aprender golpes, tenía que aprender todo, y eso sí que lo memorizaba. No sé, hay una parte ahí que no me Y ya, termina de y ya te he convencer. dicho que bajó un poco su rendimiento a raíz de lo que pasó con Eddie Guerrero, pero podría ser quizá una depresión, podría ser. Podría ser el detonante, la muerte de su amigo, que fuera el principio de una caída a los infiernos de Chris Benoit. Exacto. Otra cosa que pasó, o que se le achacó el posible estado de su cerebro, fue que, bueno, él, como muchos otros luchadores, había hecho consumo de sustancias para aumentar el volumen de su cuerpo, aumentar su musculatura. Sí, que estaba ciclado. Exactamente. Y se comentó que podría ser una causa también de su deterioro, porque ya sabemos que esto lo que hace es una superaceleración de tu cuerpo, de tus hormonas, Que que podría quizá, ser una, quizá un aumento del desgaste del cerebro, en las células. Exactamente. Y luego está la tercera hipótesis, que era también algo que ha comentado la hermana de Nancy Benoit, que era la mujer de Chris Benoit, que bueno, que ella comentaba que Chris, desde que se murió de Guerrero, estaba en una profunda depresión de la que no conseguía salir, y lo tenía siempre en mente, era como que no pasaba páginas, se volvió paranoico. Es decir, también se puede achacar, digamos, esto a que quizás estaba deprimido, una mezcla de depresión y de pocas facultades mentales debido a los golpes que se había dado durante toda su vida, fueron lo que Lo para mí llevó. es una combinación de estas cosas lo que lo llevó a hacer lo que hizo. Yo estoy de acuerdo, no creo que fuera solo una de esas tres cosas. Quizá un batido entre las tres que lo llevó a hacer esto. A mí lo Exactamente. que más me crea, que me deja mal el cuerpo es el viernes su mujer, el sábado el hijo, él el domingo. Claro. O Eso sea, es... nadie sabe lo que hizo en todo ese momento. Lo que está claro es que no abandonó la casa. O sea, él no intentó en ningún momento ocultar los cuerpos ni hacer nada. De hecho, él mandó un mensaje, como hemos dicho, un mensaje muy extraño. Los perros están guardados, la puerta de atrás está abierta. Normalmente cuando uno se arrepiente de estos crímenes o algo, lo que hace es intentar ocultar los cuerpos, hacer como que él no estaba allí, cualquier cosa, ¿no? Yo creo que estaba teniendo ataques psicóticos momentáneos. Es decir, pasaba esto, no se acordaba, vio a la mujer muerta, la colocó con arrepentimiento, le puso la Biblia, le pasó lo mismo con el hijo, hizo lo mismo, y al final al ver eso no lo soportó junto con lo de su amigo y ver su mujer y su hijo muertos, porque a lo mejor ni se acordaba, y se quitó la vida también. Eso puede Sí, ser una hipótesis. mi hipótesis es esa también. Y lo que yo pienso que pasó en ese momento, en ese lapsus de 2 días, desde que comete el primer crimen hasta que se quita la vida, yo no creo que él divagaba simplemente. O sea, no era consciente muchas veces de lo que había hecho, después quizá lo veía y se impactaba. Seguramente ni comió ni bebió, simplemente Exacto, deambulaba por la casa y ya está. exacto. Eso fue algo, bueno, horrible y ya te digo, la escena que se encontraron ahí pues fue un shock tremendo a raíz de esto. Cosas que han pasado que son positivas es que, bueno, los golpes
la lucha libre con sillas, ya no se hacen en la cabeza, ahora se hacen mucho en la espalda, La por espalda, ejemplo. sí, he visto, sí. También hay un control mucho más severo Médico. de médico de los luchadores. O sea que, bueno, algo bueno trajo realmente, ¿no? Algo Al bueno final, trajo. cuando ocurre una tragedia, siempre hay que intentar mejorar. En todos los Exactamente, ámbitos, en la aviación, en la lucha libre y en todos los sitios. exactamente. Y bueno, hay que comentar también una cosa, y es que pasó algo curioso, curioso y para mí un poco, bueno, increíble. Y es que hemos dicho que los cuerpos de estas tres personas fueron encontrados el domingo, ¿no? Ujú. Pero hay que decir que el sábado, el día anterior, no sé, no sé cómo es posible que fuera una coincidencia así, pero en la página de Wikipedia de Chris Benoit, alguien hizo una entrada, cambió, editó el perfil en el que puso que Chris Benoit se había ausentado del combate por el fallecimiento de su mujer. Es un día antes, Eso el sábado. O sea, cuando nadie todavía sabía lo que había pasado. cuando le quitó la vida a su mujer fue el viernes, luego el sábado a su hijo y el domingo a él mismo. El sábado se hizo una entrada de Wikipedia en el que dijo que se iba a ausentar en el combate a pocas horas de que la WWE hiciera el anuncio de que se había cambiado de luchador, en el que pusieron que se había ausentado por el fallecimiento repentino de su esposa. Quizá alguien de la WWE tenía idea No o... de su hijo, solo de su esposa. Es ¿Quién turbio, ¿eh? fue? Es muy turbio, porque claro, uno piensa, vale, ¿quién ha hecho esto? Porque evidentemente tenía información que alguien no tenía. Mm. Ya se puede conspirar mucho, pero la realidad es que se supo quién fue. Y Ah, fue un chico de 19 años que fue detenido y fue preguntado, no tenía nada que ver con Chris Benoit, no lo conocía, y fue que él lo hizo para hacer como una especie de shitpost, digamos. Era como un troll de internet. Y dio la casualidad, pues ahí, ¿de qué acertó? dio la casualidad de que acertó. Eso es lo que se ha dicho. Porque después de analizar quién es este chico, Las que posibles vinculaciones que tenía, exactamente, no era no hay imposible. nada, Mm. no hay nada. Pero sí que es verdad que en los foros y todo eso se iba comentando, desde que Chris Benoit el viernes no aparece por ese showcase, se iba comentando que algo había pasado. Mm. Se iba comentando que, bueno, pues que a lo mejor no iba a aparecer en el combate, porque era raro que él no fuera a este evento y que quizá al combate no fuera a ir. Yo ya no sé, a veces yo he pensado incluso, digo, quizá no lo sabían, o sea, que quizá él comentó algo Con alguna con persona alguna que persona, llegara este sí, con su chico. amigo, con alguien de la empresa, dijo, mira, he hecho esto, ha pasado esto. Y evidentemente una empresa como esa, para ellos fue una especie de escándalo, porque claro, ¿qué se va a hablar de esa empresa, de la WWE? Van a decir, bueno, no quiero que mi hijo vea un espectáculo donde hay gente usando sustancias ilegales para aumentar su musculatura, que se dan golpes, que provoca violencia, que mira lo que pasa por jugar a estas cosas. Ellos no querían eso. Y claro, si ellos tenían esa información, no van a hacer un comunicado al respecto inmediatamente. O sea, harán como un control de daños, entiendo. Ahí dudo un poco entre si tenía información a alguien o si fue casualidad de este chico. Las ambas pueden ser viables. La verdad absoluta nunca se sabrá. Eso es verdad. Y bueno, solo se puede especular como hemos hecho nosotros aquí. Lo cierto es que la WWE hizo un homenaje, hizo una noche de homenaje a Chris Benoit antes de que se supiera qué había pasado. La única información que había salido de la policía era que había fallecido. Se hizo un homenaje repasando su carrera, que después fue cancelado. De hecho, los... Que fue cancelado, sí, por, se retiró. O pero sea, no se no lo sabe puedes por ver. qué. Se Ah, vale, retiró se retiró el capítulo en el que se hace... exactamente, porque, claro, en ese momento sabían que había fallecido, no que había pasado. Claro, No es pero lo mismo hacer un homenaje a una persona que fallece que a una persona que que mata ha y se matado. quita la vida. Exactamente. Bueno, y evidentemente tú los combates de él lo puedes ver en su página web, pero tienes que buscar explícitamente por su nombre. Mm. No salen sugeridos, digamos, por así Mm. decirlo. Y ahora se está hablando de que, bueno, se ha hecho un documental en el que aparecía su hijo que tenía su primera relación con Martina, que se llama David Benoit, que por cierto se parece un montón a él. Y se le ha comentando que antes de que esto pasara, un par de días antes de que todo esto pasara, él tuvo una conversación de 3 horas con su padre por teléfono, en la que fue una charla totalmente normal. Que él no notó que estuviera ido de la cabeza,
no notó nada raro. Con lo que cada vez tiene más peso de que vivía en una psicosis o un mundo paralelo y no... Una charla de 3 horas en la que no notas que algo raro pasa con tu padre, bueno, me parece un poco extraño, ¿no? O eres muy buen actor o no sabes lo que está pasando realmente. Y en esa charla que hacen con su hijo estaban hablando de que ellos estaban intentando que, bueno, pese a todo lo que pasó, introducir a Chris Benoit en el Hall of Fame de la WWE, donde están los luchadores más renombrados, digamos, porque, aunque, bueno, hizo lo que hizo, Pero también dio mucho a la empresa. exactamente, y estaba como un poco, que no es un atenuante, pero realmente no estaba en sus plenas capacidades mentales. Como Bueno, que fue eso más no, locura que sí, adrede. no te quita, no fue algo planeado, parece que fue algo un poco impulsivo Mm. y creen que merece ese reconocimiento. Así que bueno, veremos si eso pasa o no, pero ahí queda. Pues yo el caso lo conocía un poco, o sea, no conocía nada, simplemente de cuando veía de pequeño, como os comentado, la WWE de oídas, pero no sabía qué había pasado exactamente y la verdad que el caso bastante bien. Pues sí, así que este ha sido el caso de Chris Benoit. Esperamos que os haya gustado. Este ha sido un caso recomendado por un seguidor que es José Daniel. Vosotros tenemos ya algunos más pensados que nos habéis recomendado. Como siempre, si queréis que hagamos alguno que tenéis un especial interés, lo podéis comentar. Bueno, nos podéis mandar un mensaje privado en Instagram o un comentario en los vídeos, lo que queráis. Y como siempre deciros que nos podéis seguir en Instagram, en TikTok, tenemos la página web ya activa y funcionando y en YouTube y en Spotify. Así que nada, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.